Bien, entonces estamos en la clase del día sábado 22 de julio. ¿Viene otra persona más? Ok. Bueno, seguramente ya está visible en la unidad 6. La unidad 6, sí. Que por cierto es la última. Entonces, en la próxima sesión, la próxima clase, entonces será puro exposición. Creo que alguien se confundió, al parecer pensaba ya que hoy eran las exposiciones y el día final para el examen. Pero como no hay examen, entonces dejamos para el día final como para la exposición. También habían pedido por ahí, sí, también, también habían pedido por ahí. María Teresa, ¿puedes hablar sin problemas? Sí, buen día, profe. Sí, Y yo he visto en la plataforma que decía 22 de julio, el tema sí. de la presentación de este trabajo. Así mismo fue. Es nada más que en el transcurrir de las sesiones, ¿verdad? Yo había propuesto que sea en la última fecha. Sí. Mm. Pero si un grupo quiere presentar hoy, sí o sí, no hay ningún problema. Al término de mi clase, puedo dar esa posibilidad, sin ningún problema. No, creo que no, mejor del otro. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Pero en honor a la sinceridad y a la verdad, si alguien dice, nosotros, profesor, hoy podemos y la próxima no podemos, no hay ningún problema. Bueno, para ajustarnos a todos los gustos, ¿verdad? Tratar de dar todos los gustos. Porque es así, pues. Si dijimos tal fecha, tenemos que cumplir, pero cambiamos nomás en ese proceso. Bien, cualquier cosa me avisan, ¿no? Entonces, la unidad 6, vamos a dar inicio entonces el itinerario del día 6. Ahí va a ingresar otra persona, Patricia Primerano. Bien. Unidad 6, la persona en la comunidad, la persona en relación con los demás. Yo en mi programa había obviado una parte importante, pero que no es tan trascendental con respecto a la unidad y a la dualidad del hombre. Es un tema ya por tanto tiempo discutido, ¿verdad? Y vamos a seguir discutiendo el tema, el hombre como una unidad o como una dualidad, como pensaban otros, ¿verdad? Me enfoqué más con respecto a esta unidad, con respecto al hombre en relación. Yo creí más pertinente, ¿verdad? Porque no tenemos tantas sesiones también. Bien, la persona en la comunidad, la persona en el siglo XXI, el individualismo y colectivismo, el hombre afectivo, la relación entre el yo, el tú, el ello, la persona en comunidad familiar y la persona en la comunidad laboral. También había otro punto que no agregué ahí, que es la persona en relación con el Ser Supremo, que sí se va a desarrollar, por cierto. Entonces la agenda tenemos ahí, saludo inicial, presentación de una diapositiva inicial que en realidad es un video. Decidí después que sea un video, por eso que es un video nada más, pero que es el mismo en base a una diapositiva, por cierto. Lectura del itinerario que estamos haciendo, en segundo lugar tiene que ser. Desarrollo de la unidad 6, socialización, si es que hay algo que socializar, y el cierre. Como actividad, no existen más actividades. Eso sí, podemos aclarar algunas dudas con respecto a la actividad final. Podemos hablar, por ejemplo, del tiempo que podemos establecer con respecto a la cantidad de grupos y al tiempo necesario para las exposiciones. Bien, ¿y cómo va a ser todo ese tema? Muy bien, aquí está entonces el video introductorio. El hombre en la comunidad. La relación entre la persona y la comunidad ha sido objeto de profunda reflexión filosófica a lo largo de la historia, desde los filósofos clásicos hasta los pensadores contemporáneos. Se han planteado diversas perspectivas sobre cómo la comunidad
influye en la naturaleza y el desarrollo del individuo, así como en la construcción del tejido social general. En la filosofía antigua, pensadores como Aristóteles abordaron el tema de la comunidad y la política en su obra La Política, justamente. Aristóteles sostenía que la naturaleza social del ser humano lo lleva a vivir en comunidades organizadas, donde la vida política y el bien común son fundamentales para alcanzar la felicidad y la plenitud. Así, para él, la comunidad era el escenario propicio para el desarrollo de la virtud y el logro del fin último del hombre, cual es la felicidad. De ahí su eudemonía. En la Edad Media, por su parte, Santo Tomás de Aquino también reflexionó sobre la relación entre el individuo y la comunidad. En su Suma Teológica, argumentaba que la comunidad era una expresión de la naturaleza social del hombre, siguiendo también a Aristóteles, y que a través de la justicia y la solidaridad, los individuos pueden alcanzar una vida más plena y en armonía con la ley divina. En la Edad Moderna, pensadores como Juan Jacobo Rousseau se enfocaron en el concepto del contrato social y cómo la comunidad surge como resultado del acuerdo entre individuos para formar una sociedad. Rousseau planteó que, aunque la comunidad puede ser beneficiosa en términos de cooperación y protección mutua, también puede dar lugar a la desigualdad y a la pérdida de la libertad individual. En la filosofía contemporánea, pensadores como Martin Buber se centraron en la importancia de las relaciones humanas y cómo la auténtica conexión entre el yo y el tú es esencial para la comunidad verdadera y significativa. Buber argumentó que en la relación cara a cara con los demás, el individuo se encuentra a sí mismo y experimenta una auténtica comunión. Por otro lado, también existen perspectivas más críticas sobre la comunidad en la filosofía. Por ejemplo, los filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre enfatizaron la idea de que la comunidad puede limitar la libertad individual y alienar al individuo en una masa homogénea y despersonalizada. En la actualidad, la filosofía continúa abordando el tema de la persona en la comunidad desde diversas perspectivas, incluyendo la ética, la política, la sociología y por sobre todo la antropología. Se reflexiona sobre la naturaleza de la identidad individual en el contexto de la comunidad, los desafíos éticos de la interacción social y la importancia de la solidaridad y el compromiso cívico para construir comunidades más justas y equitativas. En síntesis, la relación entre la persona y la comunidad es un tema complejo y fundamental en la filosofía. La comunidad influye en la formación de la identidad y el desarrollo personal del individuo, al tiempo que representa un escenario para la convivencia, la cooperación y el logro de objetivos compartidos. Sin embargo, también plantea desafíos éticos y puede influir en la libertad, en la autenticidad del individuo. La filosofía continúa explorando estas cuestiones para comprender mejor la naturaleza humana y las dinámicas sociales que nos conforman como seres humanos, como seres
en constante interacción con los demás. Bien, vamos a dar continuidad entonces a nuestra clase después de este video introductorio que ya nos adentra un poquitito en lo que es la persona dentro de la comunidad. ¿Cuál sería la diferencia entre comunidad y sociedad? Comunidad no podía ser algo. Buen día, profesor, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal, Adolfo? Bien, bien. Comunidad no podíamos tomar como algo más reducido que lo que sea una sociedad en sí. Sí, un tanto sería, ¿verdad? Porque también podemos hablar Sí, de la comunidad paraguaya. Eh, sí, sí. Comunidad se entiende más como una sociedad más cohesionada, más unida, más unida, más comprometida, más, podemos decir, que coopera entre ellos y también, por supuesto, hay mayor humanidad ahí, más valores, Se puede tendría ser. un mismo fin, por decirte. Sí, Que podría haber un mismo fin, en cambio en la sociedad pueden haber varios fines de cada uno, por decir. exactamente, sí, exactamente. Mira, uno cuando está en Asunción, cuando vive en Asunción, por ejemplo, ahí ni al vecino uno le conoce. Uno está No, ahí, uno está dado en el mundo ahí, ¿verdad? Y nadie habla con nadie ahí por temor o por otras cuestiones de trabajo. O sea, uno no convive, no hay comunidad ahí, lastimosamente, ¿verdad? Hay menos, vamos a decir, menos comunidad. Es una gran sociedad, es una urbe, pero hay menor compromiso con los demás, ¿sí? Sin embargo, se pretende que el hombre actúe en comunidad, actúe en cooperación con el otro, como persona que somos, ¿verdad? De una forma más humana. Entonces, sociedad y comunidad, ahí se distinguen, ¿verdad? La sociedad en donde todos estamos así abarrotados, pero es la comunidad en donde hay mayor espíritu de humano, de persona. Bien. A ver, Luis, adelante, Luis. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, mi querido Luis. Con respecto a la comunidad y la sociedad, por Sí, eso en las instituciones educativas existen comunidades educativas, no sociedades educativas. sí. Dice que en la comunidad, por ejemplo, se tiende a trabajar más por un bien común. Y la sociedad es la vivencia entre varias personas, ¿verdad? Sin tener, por decirlo, un objetivo común específicamente. Sí, así mismo, mi querido Luis, así mismo es. De hecho, que una institución es una sociedad, pero puede que esa sociedad no sea comunitaria. Ahí levantó la mano, creo, alguien. ¿Puede hablar? Nomás ya no le veo más, sin ningún problema. Bueno, perfecto. Para ver un poquitito esa tendencia entre persona y en la comunidad. Se espera que sea comunidad. Y de hecho que va a ser una sociedad, pero que sea una sociedad comunitaria, por decir. Bien, este es el texto de la clase. No estoy viendo el texto de la clase. Bueno, a alguien se le olvidó subir el texto. En un santiamén, vamos a alzar eso. Un ratito. Alguien se olvidó de enlazar un poquitito el texto. Sí, ahí está. Bueno, tenemos el texto de la clase, la persona en la comunidad humana. Muy interesante.
Acá vemos el individualismo, el colectivismo, está todo ahí. Un tanto extensa es la información, pero no por eso de menor valía. A pesar de que en la última parte no les va a gustar tanto por el tema un tanto cerrado en la religión. Pero bueno, es la versión que tenemos. Sí. Yo no voy a enfocar de esa forma, por cierto. Bien. Otra persona va a ingresar, Carol Martínez. Bien. Este es el texto de la clase entonces. Tengo el resumen del texto, como siempre. Está breve, breve, breve. Y la presentación diapositiva. Está. Bueno, la persona en la comunidad. Antropología filosófica. Esta imagen fue hecha por una inteligencia artificial, como siempre, ¿verdad? Más o menos emulando el término la persona en el siglo XXI. El siglo XXI ha sido testigo de un vertiginoso avance tecnológico, tantas cuestiones, ¿verdad? La informática, las computadoras cuando aparecieron, el Internet, eh, hoy en día la inteligencia artificial, los smartphones, hay tantas cuestiones que se fueron dando de una manera muy vertiginosa y una creciente globalización que ha conectado a las personas de manera nunca antes imaginada. Y sí, mismo la pandemia, ¿verdad? Fue tal por la cuestión de la conexión que había. Esto surgía en China y días después ya estaba por el mundo. Era una cuestión muy vertiginosa, por cierto. La revolución digital ha transformado nuestra forma de comunicarnos radicalmente. Yo recuerdo en la década del 80 y 90 un poco, ¿verdad? Más del 80, eh, enviaba correspondencias a todo el mundo, a Alemania, a Estados Unidos, y esa correspondencia en llegar tardaba un mes y en volver con la respuesta tardaba otro mes, o sea, 2 meses para esperar una correspondencia, cosa que hoy en día al toque, ¿verdad? Al instante ya llega a todo el mundo. De hecho, que esta conexión que tenemos luego, primero sube a la red y después baja. Y es tan instantánea todo. Dice, la forma de comunicarnos, de trabajar, de aprender. Yo antes para la maestría, hace unos años nomás, para la maestría viajaba mucho. En el 2016 viajé a Paraguarí, Villarrica, Caguazú, creo que fue en el 2017, 2018 creo que ya fue en San Pedro. Me fui 4 meses a San Pedro, todos los sábados. Era una hermosa experiencia, por cierto, pero hoy en día eso se hace de forma instantánea, de aprender y de relacionarnos. Sin embargo, esta era de hiperconexión también nos ha traído desafíos, como la sobreexposición a la información, la dependencia tecnológica. Todavía no tenemos ese desapego a las clases virtuales, en la Facultad de Filosofía al menos. Todavía en su totalidad no aún. Y ojo que algunas van a quedar. Posiblemente los posgrados sean de forma virtual, ya de forma permanente. Digo posiblemente, no digo que va a ser así, pero por el momento sigue aún así. Y el individualismo exacerbado, que también nos lleva a ese individualismo, ¿verdad? El separarnos, el no tener ese contacto humano. En este contexto, la noción de comunidad ha evolucionado muchísimo y es fundamental encontrar un equilibrio entre las ventajas de la tecnología y la importancia crucial de ese contacto humano y la colaboración para una convivencia armoniosa y enriquecedora que solamente se logra en el contacto del tú a tú.
y entramos con el término. Sí, Luis, adelante Luis. Con respecto a la globalización, realmente permite interactuar con varias personas de diferentes países, ¿verdad? Permite crear una comunidad virtual de aprendizaje, por ejemplo, pero muchas veces, como estaba mencionando, temas de apego a la tecnología. Muchas veces la persona sí se reúne y la mayoría pasa mensajeando, navegando en internet, viendo TikTok y otras aplicaciones más, ¿verdad? Entonces, muchas veces el mal uso de la tecnología evita una plena comunicación entre los seres queridos, entre amistades, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay que cuidar ese aspecto también. Eh, es importante la tecnología, pero hay que saber utilizar, ¿verdad? Para no tener una dependencia de la tecnología. O sea que, como vos estabas diciendo, ¿verdad? El apego a la tecnología, porque muchas veces eso impide también una comunicación fluida entre las personas. Están así físicamente, pero no se comunican entre sí, ¿verdad? Por culpa de la tecnología. Entonces hay que cuidar también ese aspecto en las instituciones educativas. Muchas veces pasa eso. Cuando la institución permite el uso del teléfono celular, los estudiantes salen al receso y están sentados uno del lado del otro, pero cada uno con su teléfono celular. Y eso no permite, por ejemplo, que haya un debate de cómo era la clase, que, por ejemplo, del contenido que se dio, nada de eso, ¿verdad? Sí, así mismo, mi querido Luis, así mismo. Y gracias por tu intervención, entonces enriquecemos más aún el desarrollo. Bien, el individualismo y el colectivismo. Acá hay dos cuestiones muy antagónicas, lo del individualismo y el colectivismo, o el individuo o lo colectivo, dice Octavio Fulat, un filósofo de la educación, y en su obra Filosofías de la Educación dice, el hombre está en constante tensión, dice, entre lo individual y lo colectivo, y se refiere más específicamente a las dos grandes ideologías que gobiernan al mundo. Por un lado, el liberalismo individualista, las libertades individuales. Y por otro lado, el colectivismo, o sea, el socialismo. Cada uno desde una perspectiva opuesta. Y son maneras de ver la realidad. No hay otra, no hay otra forma de ver la realidad, más que siendo liberal, del liberalismo o socialista. Y nosotros estamos navegando en este mundo a través del liberalismo en Paraguay, por una pequeña mezcla tal vez de socialismo, pero en algún sentido muy relativo. Tal es así que ni se siente, porque uno cuando vive, siente lo que vive. Cuando nos despertamos y salimos a la calle, nos damos cuenta que estamos en Paraguay, nos damos cuenta que estamos viviendo en un estado de liberalismo, en donde reina el liberalismo. No así para la persona que vive en Cuba o en otro país socialista, en donde ve la realidad de otra forma. Entonces, ninguna de ellas, por supuesto, ¿verdad? Eh, bueno, ambas siendo totalmente extremas, opuestas y no buscando esa unión, esa fusión, tal vez, del individuo. Ninguna trata de ceder a la otra. Cada uno está en su postura y son visiones radicales de la realidad. La dualidad entre el individualismo y el colectivismo es un tema recurrente en la reflexión sobre la persona en la comunidad. Por un lado, el individualismo promueve una valoración de la autonomía, la libertad individual y el derecho a buscar el bienestar propio o de su familia. Por otro lado, el colectivismo resalta la importancia de trabajar juntos por el bien común. Ambas posturas son bastante interesantes, ¿verdad? Pero cuando uno se va al extremo, entonces es como que son totalmente contrarios, antagónicos. O uno es individualista o uno es colectivista.
fomentando la solidaridad con respecto al colectivismo, la cooperación y la empatía. Y es necesario reconocer que ambos enfoques tienen su lugar, ambos son importantes, su relevancia en la sociedad actual. Lo malo estaría cuando uno está en una de las posturas de forma antagónica, o mejor dicho, extrema, en antagonismo con la versión opuesta. El individualismo excesivo puede conducir al aislamiento y a la indiferencia hacia los demás. Mucha libertad individual, sí, por cierto, pero eso nos lleva, como bien decía el compañero, a alejarnos un poquitito del otro, estando con el otro, pero vivimos alejados. Mientras que un colectivismo desmedido puede llevar a la pérdida de la identidad y la libertad personal. Encontrar un equilibrio entre estos dos conceptos es esencial para construir una comunidad en la que todos puedan desarrollarse plenamente y contribuir al bienestar general. Ahí va a ingresar otra persona, es Nelly Recalde. Ok. Sí, Luis, escuchamos. Yo ya otra vez voy a dejar acá tu PRI. Sí, señor. Esta parte es muy interesante realmente, el individualismo y el colectivismo, porque muchas veces una persona individualista, por decirlo, causa problemas para el resto, ¿verdad? Suele pasar en aula, cuando hay competencia así de manera extrema entre los estudiantes, entonces no hay, por decirlo de una forma, ¿verdad? No hay una armonía en aula por culpa de individualismo, ¿verdad? Pero muchas veces es muy importante el individualismo para que se pueda potenciar lo que es la autonomía, ¿verdad? Porque uno no puede depender de manera colectiva, ¿verdad? Tiene que tener una independencia individual para que pueda crecer como persona y así también para que pueda desarrollarse, ¿verdad? Íntegramente. Pero así también necesita estar conectado con los demás y así también tiene que saber interactuar con los demás. Pero como te dije, muchas veces ese individualismo causa inestabilidad en el grupo, porque mucho confunde, ¿verdad?, del bienestar propio con lo que es el grupo, ¿verdad? Eso yo suelo tener, por ejemplo, en aula y suelo hablar sobre el individualismo y el colectivismo, ¿verdad? Porque hay que mostrarle a los estudiantes que cuando uno es muy individualista, causa daño al grupo, ¿verdad? Así mismo es, así mismo es. Y ya que mencionabas lo del en aula, mencionabas, ¿verdad? Por supuesto que estas dos grandes ideologías filosóficas y políticas están en todos los ámbitos, permea todos los ámbitos de la sociedad, o mejor dicho, de las ciencias. En el caso de la educación, por supuesto, tenemos nuestras versiones. Piaget bien individualista, Vygotsky bien socialista, cada uno con su postura y cada uno por supuesto que va luchando en favor de su ideología. Esto también se traduce en la psicología con los diferentes representantes, el conductismo, por ejemplo, de Watson, norteamericano, individualista, por cierto, o vemos una versión conductista de reflexológica de Iván Pavlov en Rusia, cada uno otra vez teniendo su postura determinada. Sí, eh, quisiera mostrar en una pizarrita, ¿verdad? Algo, no preparé mi tablet, pero igual podemos ver un poquitito estas dos grandes ideologías. Por un lado tenemos la realidad. La realidad. La realidad es única. Es vista a través de las dos grandes ideologías. La del liberalismo, que tiene su visión del mundo, que es una ideología. Una ideología es una visión del mundo, una interpretación de lo que es la realidad
a partir de esas ideas en conjunto que posee. Y por otro lado tenemos al socialismo. El individualismo, por supuesto, que persigue las libertades individuales y la defensa de la propiedad privada. Ejemplo, Paraguay. El socialismo persigue las libertades sociales. Y rechazan la propiedad privada. Elementalmente, estas son las dos posturas. Propiedad privada. El rechazo. Un científico o una ciencia siempre va tendiendo a uno u otro lado, ya sea un científico liberal o un científico socialista. De hecho, que esto hoy en día aparece una tercera fuente o una tercera postura, pero no tan clara, que es justamente la postura del anarquismo. Justo me salió un poco grande todo esto, vamos a achicar un poquitito. La postura anarquista. Hay una tercera visión, pero esta visión, la postura anarquista, no es una postura bien sistemática. Es nada más ponerse en contra de lo dado, ponerse en contra o del liberalismo o del socialismo. No reconoce ninguna autoridad. Sin autoridad, como dice su frase, sin amos y sin Dios. Entonces, se oponen a estas dos visiones, a estas dos grandes visiones. Pero nada más queda en eso, en oposiciones. Hay dos tipos de anarquismos. Esto de la anarquía no es solamente en el ámbito político, se da en todos los ámbitos de la sociedad. Como por decir, en la educación tenemos desde Rousseau, anarquista, que no acepta la educación de su época. Tenemos a un Iván Illich, que rechaza la escuela, y otros. En el ámbito psicológico tenemos a un Sigmund Freud y otros. En el ámbito epistemológico le tenemos a un Paul Feyerabend, que seguramente desarrollaron en epistemología el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. También nada en estos ámbitos. Pero como yo decía recién, es nada más una protesta a lo dado. Y por supuesto que sirve de crítica para poder mejorar. Y esto se da en todos los ámbitos, como decía. Por ejemplo, grupos de feministas son anarquistas se le llama anarquistas de discursos, teóricos. Porque hay dos tipos de anarquismos. Los teóricos de discurso y los de acción. Los teóricos de discurso le tenemos a un montón de gente. Los ecologistas, las feministas y otros. Los pacifistas y otros. Y de acción le tenemos a los terroristas, como el EPP es un grupo anarquista de acción que trata de modificar la realidad de una forma radical y por medio de la acción, para ubicar un poquitito cada uno en sus enfoques. Entonces, también por aquí va la sociedad, porque estas grandes ideologías que gobiernan al mundo, específicamente el liberalismo y el socialismo, están en todo, están en toda la sociedad, en cada individuo, en su mente, como dice Edgar Morin, en el colectivo imaginario o en el imaginario colectivo de la sociedad están esas ideologías, porque es lo que te da la visión de la realidad. Bien, haciendo un poquitito más de énfasis a lo que mencionaba el compañero con su intervención. Volvemos al punto. Encontrar el equilibrio en estos dos conceptos es esencial para construir una comunidad en la que todos puedan desarrollarse plenamente y así contribuir al bienestar general de la población. El hombre afectivo, la relación entre el tú, el yo, mejor, el tú y el ello con el yo. El ser humano es un ser eminentemente afectivo.
cuyas relaciones con los demás son fundamentales para su desarrollo emocional y psicológico. La teoría del psicoanálisis de Buber acerca de la relación yo-tú, yo-ello, resalta justamente cómo interactuamos en el mundo que nos rodea y con los demás. La relación yo-tú se caracteriza justamente por el encuentro genuino con el otro, donde ambos se reconocen y se enriquecen. El yo, mi conciencia, como diría Descartes. El otro, que es suyo, que para mí es el tú, el otro, el alter, la alteridad, el otro, que tiene otra visión del mundo. Más o menos en la historia de Robinson Crusoe, ¿verdad? Llega a una isla totalmente desierta y él era el único que estaba. Y su ética sería la ética del lugar, ¿verdad? No había nadie o nadie había. De repente se encuentra a otro ser, a un indígena al que le denomina Viernes. Y ahí empiezan las contradicciones. ¿Por qué? Porque ya no estoy solo, estoy con el otro. Y debo también yo respetar al otro y no querer imponer todo yo, mi ética sobre él y respetarlo un poquitito, porque estamos ya dos que nos reconocemos y que debemos enriquecernos, como dice el texto, mutuamente. Pero eso muchas veces no se da. En el mejor de los casos, como dice Buber, puede ser, pero no siempre se da de esa forma. No reconocemos al otro, solamente yo. Así como decía el compañero, el egoísmo, o mejor dicho, el individualismo, decía el compañero. En contraste, la relación yo-ello es más distante y objetiva. Ya no es más el de cara a cara, para satisfacer nuestras necesidades. Dice, donde el otro es visto como un objeto o medio para satisfacer nuestras necesidades. Fomentar la relación yo-tú en la comunidad es esencial para construir vínculos auténticos y significativos que promuevan justamente la solidaridad, el respeto y la comprensión mutua, no tanto como el yo-ello. La persona en comunidad familiar. La comunidad familiar, la familia, es el primer entorno en la que la persona se desenvuelve y aprende a relacionarse con los demás. La familia como la primera sociedad a la cual uno pertenece, donde va adquiriendo su identidad y los valores propios de esa familia y de la sociedad, muy de a poco de la sociedad, lo que en la antropología cultural se denomina la enculturación o en sociología. La familia proporciona un espacio de afecto, cuidado y protección, donde los individuos pueden desarrollar su identidad y adquirir valores, normas y habilidades sociales. Me hace acordar nomás la obra de Gaston Bachelard, este epistemólogo francés, que en una de sus obras habla del hogar, habla del hogar y de ese entorno de afecto en el cual uno nace y se desarrolla. Y cómo ese espacio sirve como una coraza de protección, dice, y hace una metáfora con el caracol y su caparazón. Cómo ese caparazón tan firme, tan duro, protege algo tan, pero tan débil y le brinda protección y hace una comparación muy buena con el hogar. Y a medida que el caracol, que es tan débil, se va desarrollando, también el caparazón se va desarrollando. Es increíble cómo algo tan duro puede ser movido por algo tan débil o blando, podemos decir. Y así también la familia, hace la comparación. Cómo va creciendo, se va ampliando. Pero la coraza también de protección también va creciendo con él, con ella. Y la familia entonces recibe esa protección, de esos valores, de la identidad y también, por supuesto, de las normas y habilidades sociales que uno debe aprender en la casa.
Hay nuevas habilidades sociales, como la empatía, que, que es poco conocido lastimosamente por las personas. Eh, o también podríamos hablar de otras habilidades. La empatía es muy importante, por supuesto. La asertividad como habilidad social. Y dice luego, habilidad social, uno debe aprender justamente esas habilidades sociales. No nacemos con ellas. En este núcleo donde se establecen los cimientos para la convivencia armónica y se transmiten tradiciones y culturas. Sin embargo, cabe mencionar que la configuración de la familia ha evolucionado muchísimo con el tiempo y en el siglo XXI se observan diversos modelos familiares, todos igualmente válidos y enriquecedores. Vemos, por ejemplo, una familia ensamblada, como dice la película, los míos, ¿cómo es? Los míos, los tuyos y los nuestros. Cada uno rescatado de un matrimonio distinto y unido. Te escucho, Luis, adelante. Sí, con respecto a la persona en comunidad familiar, ¿verdad? Sí, Como se dice, la familia es la primera escuela, ¿verdad? Ahí se tiene que aprender los modales, así también los valores, ¿verdad? Se puede decir que en la actualidad la tarea de la familia ha fallado, es decir, porque en estos días vemos, ¿verdad?, muchos estudiantes que eh, tienen comportamientos violentos, así también tiende a tener un comportamiento fuera de lo ético, ¿verdad? Entonces, se puede decir que la tarea de la familia es lo que está fallando o qué es lo que está pasando en estos días, ¿verdad? ¿Será por la globalización? ¿Será que esos adolescentes son influenciados por el TikTok o otros programas más, ¿verdad? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Que existe. ¿Por qué razón esos jóvenes han salido de lo normal, ¿verdad? Por decirlo, de la conducta normal? Tienden a comportarse de manera violenta y así también algunos adolescentes cometen o hacen, dicen cualquier estupidez para querer llamar la atención. Podría ser también por la baja autoestima, problema de baja autoestima, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la familia está teniendo ese problema de no inculcar más los valores. O sí, sea que, ¿puedo hablar, profe? sí, cómo no. Adelante, adelante, profe. Eh, Hay compañeros de lo que nosotros percibimos que la familia no, o sea que tendrían que ser así. La familia es la primera escuela en donde ellos deben inculcar a los hijos de los valores, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Nosotros que estamos en clase no vemos más ese acompañamiento de los padres. Le dejan todo ya a cargo del maestro o la maestra. Decía también el compañero Luis el apego de que podría que podría implicar, ¿verdad? Eh, el TikTok, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Si el chico está apegado a eso, entonces quiere decir que sus padres no tienen el control, porque todos dependemos de nosotros, los padres, para inculcar a nuestros hijos. Y eso es lo que se refleja en los colegios, en las escuelas, cuando los chicos se van y empiezan a revelarse lo que ellos, como ellos aprenden, como ellos conviven en sus casas. O sea que yo como maestra eso es lo que más percibo de mis alumnos. Y si tiene problema familiar, ya sea
por el maltrato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Rápido nos damos cuenta, ese es otro problema. Pero lo que acaba de mencionar el compañero, ese no se ve más, no se refleja más, no se ve más en casa eso, que los padres, algunos que otros, que los padres deben enseñar a sus hijos valores, inclusive vos le llamas a los padres y empieza luego a decirte, pero viene acá, es hora, yo pienso de que va a haber tiempo para que aprenda, y no es así. Un chico se va desde los 4 o 5 años en la escuela y ahí ya se va, empieza a reflejarse de lo que él está aprendiendo en la casa. Eso nomás quería acotar, profe. Sí, gracias, profe Delia, por tu intervención. Sí, el compañero Luis preguntaba justamente qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Hay problemas en la familia? ¿Hay errores ahí? Profe Juan Ángel, tiene la palabra, adelante. Buen día, profe. Buen día. Saludos a los compañeros también. Nada más quisiera hacer un pequeño aporte con los comentarios que ya estuvimos escuchando de los compañeros. Y quisiera nomás mencionar en este punto que la escuela, o sea, las instituciones educativas, eh, vienen a ser el punto intermedio entre la familia y la sociedad. Es el estado intermedio entre lo que es la familia y la sociedad. Tenemos y seguramente vamos a seguir teniendo muchos inconvenientes en este ámbito de la escuela. ¿Por qué? Porque es, como dije, la institución mediadora entre lo que es la comunidad familiar y la comunidad global, que es la sociedad. Entonces, esta institución tan importante en la sociedad que es la escuela debe tener un sistema educativo bastante sólido, firme, porque viene a ser el filtro que hace pasar a los individuos de la familia hacia la sociedad. Por supuesto, esperando que sea un filtro modelador, formador de individuos capaces, preparados para enfrentar la vida social, ¿verdad? Sin embargo, este filtro, que es la comunidad escolar, está teniendo graves inconvenientes. Hablemos de nuestra realidad educativa, está plenamente en crisis. Creo que no hace falta demasiado análisis para tener un consenso de que el sistema educativo paraguayo está en crisis, no solo por los resultados obtenidos académicamente, sino por lo que refleja en la sociedad, por esa imagen que deja en la sociedad. Eh, entonces, esta comunidad educativa, esta comunidad escolar, esta institución que actúa como filtro, si no se nutre de teorías, si no se nutre de ciencia y si no propone una reforma tal como corresponde, creo que vamos a seguir fracasando porque, reitero, la escuela, la institución escolar es el filtro que eh, debe de alguna manera actuar de alerta, preparar a las personas para que de la familia puedan saltar a la sociedad. Y si algo falla en la familia, ya sea en los valores, en la formación, en la educación, en el seno familiar, la escuela debería de ser ese punto de alerta. Sin embargo, eh, se carece de esos insumos, de esos recursos para que actúe como tal la escuela. Entonces, ante esta grave situación es lo que estamos teniendo en estos días, por ejemplo, la designación de un jurado de enjuiciamiento de magistrado, por ejemplo, que tiene dificultades plenamente en la comunicación, una diputada designada para el Parla Sur que ni siquiera podía expresarse correctamente en lengua castellana, por ejemplo, estuvimos viendo. Entonces, me pregunto yo qué es lo que pasa y pasa esto, que el filtro que debe formar a las personas para saltar de la familia hacia la sociedad está fallando. Entonces, amerita una profunda reforma, pero que necesita de la participación y el aporte de todos y no
algo implantado, implementado desde arriba, como se quiso hacer hace poco tiempo con el fracaso de esa transformación educativa. Yo digo que es el momento oportuno de preguntarnos qué queremos ser como sociedad, qué queremos formar para nuestra sociedad y a partir de esa base construir nuestra propia reforma educativa adaptado, por supuesto, al contexto local. Nada más eso, profesor. Gracias. Muy bien, excelente reflexión. Pienso ahí Sí, mismo, profe, que debería haber un programa del ministerio primero de capacitarse a las familias para que los chicos vayan aprendiendo, así como decían los compañeros, los valores, etcétera, etcétera. Primero debería haber un programa de cambiar algunas mallas curriculares que por ende pueda llevar adelante. Porque como decía el compañero, estamos en crisis. Sí, estoy totalmente de acuerdo. muy bien, gracias, profe. Excelentes reflexiones de los compañeros. La profe María Teresa tiene la palabra. Sí, profe, un aporte nomás también con lo que acaba de decir el compañero para complementarlo un poco. Eh, Está bien que nosotros decimos la familia, los chicos, y también nosotros como docentes debemos de autoevaluarnos siempre, también porque no todo siempre el problema viene de la familia o de los chicos, también hay casos. No digo, yo soy docente, no es que pero me estoy autocriticando, también hay docentes que dejan mucho que desear, hay actitudes que dejan mucho que desear. Entonces, si es que vamos a hablar de reforma, todos debemos incluirlo, todo. Y especialmente la educación tiene que dejar ese del papel. Todos nosotros tenemos que llenar papel, 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 pero en la realidad es otra cosa. Viene del ministerio, no, este hay que cumplir este requisito, pero se llena y se va como si fuera que se cumplió, pero en la realidad es otra cosa. Es eso lo que yo digo que debemos de cambiar y todos. Yo en particular te digo, yo soy profesora de lengua castellana, estoy en la universidad hace 2 años y vos sabés que es desesperante. Alumnos que vienen el segundo, tercero, inclusive del último año que van a ser licenciados o que van a ser profesional escolar básico. Vos le pedís la redacción de un texto y los horrores ortográficos, y es que yo de verdad te digo, yo trato todo el día de practicar con ellos la lectura, especialmente la comprensiva, porque no nos dice de balde que cuando nosotros los paraguayos leemos algo no comprendemos, y es la verdad. Hay una instrucción y te pregunto, profe, ¿qué tengo que hacer acá? Imagínense. Llegan a escribir 60, por ejemplo, todo con C, ¿verdad? Uno corrige los trabajos y se desespera, pero ese viene ya desde la escuela, del sistema, ¿verdad? Uno trata de luchar, pero es difícil. Hay algunos que no debe de pasar nomás también. Por eso todos, y especialmente nosotros los docentes también. Y si uno es ético, por más que no te guste, si el alumno no aprobó o no puede, no hay que regalarles nota, ¿verdad? Todo engloba. Ese aporte nomás yo quería compartir con usted. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Excelente aporte. Lo que decía el compañero Juan Ángel, el tema de las teorías. Justamente nosotros aprendimos en epistemología, en la clase anterior, en el módulo anterior, cómo se elaboran las teorías científicas, de dónde surgen las teorías científicas y para qué surgen las teorías científicas. En el ámbito pedagógico también. Las teorías científicas surgen a partir de investigaciones científicas y las investigaciones científicas surgen a partir de cuestionamientos, de problemas reales y hacen falta justamente teorías que expliquen la realidad actual, la realidad educativa actual en Paraguay. Como bien decía el compañero, nos traen teorías foráneas que no responden a nuestro contexto. En oficinas, allá arriba,
deciden todo lo que se va a hacer, esto vamos a aplicar, vienen dólares para esto y estas cuestiones, y no es contextual. Las teorías no son contextuales, como la que pregonaba Larry Laudan, por ejemplo, en su modelo reticular. Entonces, tenemos las herramientas para elaborarlas. ¿Y quiénes lo elaborarán? Y justamente los docentes capacitados, los que terminan maestrías y doctorados, tienen la capacidad de modificar esa realidad. Y ustedes se están capacitando para ello. Ver teorías nuevas que respondan a estas realidades. Una de las preguntas que hacía el compañero al principio fue, si en la familia está el problema, en la familia está fallando, decía. Todos estamos fallando. De hecho, tenemos que compartir justamente esa responsabilidad. Y también, por supuesto, que en la familia. Pero tiene que existir una teoría pedagógica que responda a nuestras problemáticas. Esta problemática es en el mundo. En los países más desarrollados tienen el mismo problema o similar al nuestro en sus contextos y tampoco están teniendo las respuestas favorables que ayuden justamente a que esto siga adelante. Pero también hay que reconocer una cuestión de que la sociedad está cambiando, la comunidad familiar se está modificando, como dice el texto. Y también las teorías deben tener en cuenta todos esos aspectos de la familia, de la comunidad familiar, para poder responder satisfactoriamente. Tenemos las herramientas, nada más es cuestión de ingeniarnos y elaborar dichas teorías que respondan a nuestras problemáticas, como bien lo manifestaba el compañero Juan Ángel. Bien, vamos a avanzar entonces. Si es que alguien quiere hablar, sin ningún problema, puede aportar, puede dar su aporte, sus preguntas, sin ningún problema. Sin embargo, cabe mencionar que la configuración de la familia ha evolucionado desde hace tiempo. Y en el siglo XXI se observan diversos modelos familiares. La familia ensamblada, como estaba mencionando. La familia unipersonal, una sola persona nomás ya es familia hoy en día. No se entiende porque familia significa que es sociedad. A partir de la familia ya es una sociedad, pero un integrante, una sola persona. Y también hoy en día se acepta como familia. La persona en comunidad laboral, en el trabajo. El trabajo como elemento personalizante y comunitario. El trabajo te hace ser persona. Y el que no tiene trabajo. El trabajo como forma de diálogo social. El ámbito laboral también juega un papel fundamental en la vida de la persona, en la comunidad. Fundamental, radical. Hablando de problemas, tenemos muchísimos problemas de esa índole en Paraguay. No sé si a causa de la pandemia, pospandemia, no sé qué está pasando, pero de la delincuencia nos gana, nos lleva adelante, nos arrasa. Aquí en Cacupé, por ejemplo, la inseguridad ha crecido, no sé si el 200% por ahí. Es muchísima la inseguridad que hoy en día se vive en mi ciudad. Y ni qué decir en Paraguay, por cierto, ¿verdad? Antes por lo menos Cacupé era la excepción, por decir, ¿verdad? Pero hoy en día no, está todos los días en las noticias nacionales, la inseguridad, por falta justamente de trabajo. Yo opino que es por falta de trabajo. Hay mucha vagancia, hay muchas personas que no trabajan, que están por ahí, que también tiene que ver la adicción por esa cuestión, ¿verdad? Y bueno, el trabajo dignifica al hombre. Dice Ortega y Gasset, no sé si esto mencioné ya en alguna clase. José Ortega y Gasset, filósofo español, dice, ¿qué es la vida? Dice, ¿qué es vivir? Y dice, vivir es lo que hago con el mundo. Dice, soy yo y mis circunstancias, dice. O sea, lo que yo hago con el mundo. ¿Y qué es lo que hago con el mundo? Mi trabajo. Mi trabajo, mi profesión, da sentido a mi vida. De ahí que es radical, de ahí que es fundamental para la vida de las personas en la comunidad. Ese trabajo que te dignifique, que te mantenga a ti mismo y que también mantenga a tu familia.
sea, muchos hoy en día en Paraguay no están pudiendo trabajar. Y mucho tiene que ver también la educación en ese sentido, ¿verdad? El trabajo no solo es un medio para obtener un sustento económico, sino también una oportunidad para desarrollarse personal y profesionalmente y aportar un bienestar colectivo. A través del trabajo, las personas se enfrentan, la persona se enfrenta a desafíos, aprende nuevas habilidades y se enriquece en la interacción con otros compañeros y colaboradores. El trabajo da sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Y el otro, ya que hablamos del tú, complementa justamente ese trabajo. El profesional no es profesional solo. El profesional es profesional a partir del otro. El otro da sentido a mi existencia, a mi vida profesional. Además, el trabajo es un espacio de diálogo social, donde se intercambian ideas, experiencias y conocimientos. Fomentar un ambiente laboral en el que se valore los talentos y se promueva la colaboración es esencial para construir una comunidad laboral sana y productiva, el ideal por decir. La persona en la comunidad civil y religiosa, el hombre como animal social, la ley natural y la ley de leyes. El hombre es un animal social por naturaleza, como decía ya Aristóteles y repetía Santo Tomás de Aquino. Y la comunidad civil y religiosa desempeña un papel importante en su vida. La comunidad civil se refiere a la sociedad organizada, donde las personas conviven bajo un marco legal y político común. La ley natural y la ley de leyes establecen principios éticos y normas fundamentales que rigen justamente en esa convivencia en sociedad. Respetar estas leyes es esencial para mantener el orden y la justicia en la comunidad. La relación del hombre y Dios. Importancia de la religión, pues también es importante para el ser humano. Fundamental. La relación entre el hombre y Dios es una cuestión fundamental para la vida de muchas personas. La religión ofrece respuestas a preguntas existenciales y proporciona consuelo y esperanza en momentos de dificultad. La creencia en un ser superior y en una dimensión trascendente puede brindar un sentido de propósito y significado a la vida, así como una guía moral para la toma de decisiones. La importancia de la religión radica justamente en su capacidad para fortalecer la cohesión social y promover valores que contribuyan al bienestar de todos en la comunidad. Paraguay al menos, ¿verdad? Es un país muy creyente, muy religioso. Y la religión está en la mente del paraguayo siempre. Muy bien. No sé si hay preguntas, aportes con respecto al tema. Bien. Con respecto al trabajo práctico de la próxima semana, el último día sería, el último día de clases. Entonces, ¿les parece bien las 8 de la mañana? Sí, está bien, creo yo, profe. Sí, perfecto. Tenemos 2 horas. Sí. María Teresa, adelante. No, está bien esta hora. Pues. No. Perfecto, perfecto. Entonces, voy a mirar un poquitito cuántos grupos son.
Bueno, aquí están los temas y grupos. Estos son los temas. Tiene que ser grupos. Son 5 grupos en total. Veo 5 grupos, sí. El grupo 1 ya está entonces. Grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Sí. Entiendo que ya todos están. 15 minutos de exposición, dice acá. 15 minutos. ¿Eso está bien o podemos aumentarlo a 20 minutos, tal vez? No sé. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que 20 minutos estaría bien, profe, considerando que los grupos, el nuestro, por ejemplo, es de 5 integrantes y eh, sería demasiado comprimido en 3 minutitos expresar de repente algunas ideas con respecto a los temas que vamos a ir desarrollando. Exactamente, sí. Bueno, entonces voy a poner de 8, para no mentir tanto, voy a poner de 8 y 10 a 8:30. Grupo 1. Grupo, grupo 2 de 8:40. Vamos a dejar 10. Voy a tratar de dejar 10 minutos. Vamos a ver si cabe. De 8:40 a 9. Acá. 9, sí. De 9:10 a 9:40. Ahí ya no cabe. Voy a hacerlo sin ese 10 minutos de, de regalías. Vamos a ver. 8:30 a 8:50. Sí. De 8:50 a 9:10. Si me estoy equivocando por ahí. No se está viendo, perdón, 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 perdón. Quería que se viera para que si me equivoque, entonces me ayudan. Sí. Sí, primer grupo de 8:10 a 8:30. Segundo grupo de 8:30 a 8:50. Grupo 3 de 8:50 a 9:10. Grupo 4 sería de 9:10 a 10:30. No, 9:30. 9:30. Y de 9:30 a 9:50 sería. Sí, está. 9:50. Así cabe perfecto, porque dice exacto. Yo tengo un problemita en el sentido de que yo las 10 tengo que conectarme con otro grupo, de las 10 de la mañana. Entonces, este horario tiene que cumplirse así tipo a rajatabla. Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Sí les parece?
como le estaba diciendo, yo me tengo que conectar con ese otro grupo a las 10 en punto, así. Aunque puedo hablar con ellos también a las 10:30 para conectarme. Entonces, vamos a ahorrar un poco de tiempo. Me dan un poco de tiempo, ¿verdad? Para descansar un poquitito. Si es que se puede, ¿verdad? Si se extiende un poquitito, vamos a pelearlo, ¿no? Vamos a pelear. Bien. Ya está establecido entonces el Vamos a tiempo. tratar nomás de no alargar tanto y tratar de terminar en esa hora. Así mismo, profe, así mismo. Sí, así mismo. Bien, esta es la propuesta entonces para el próximo sábado. Ya están los temas, ya están los grupos, los integrantes de los grupos y ya está el lugar también para subir el trabajo monográfico escrito. Obviamente que en formato digital. Aquí donde dice subida de trabajos prácticos y ya 3 grupos ya han subido. Lo que faltaría son 2 trabajitos nada más. Recuerden que tienen que estar el nombre de los integrantes de los grupos en la portada. Entonces yo ya me les ubico perfectamente para la evaluación, ya que es el trabajo final. Es el trabajo final y es la evaluación final también del módulo Antropología Filosófica. Y yo sé que los trabajos van a estar bien hechos y vamos, todos van a llevar 5. Miren, si todos cumplimos con todo y esos trabajitos de proceso, entonces te aseguras un 5, sin ningún problema. Bien, de mi parte es todo por hoy. No dejé de grabar.